Sean todos bienvenidos en su programa Entre Amores y Conflictos en una nueva entrega. Estoy aquí con mi esposa Jennifer y estamos listos para comenzar el día de hoy con esta experiencia. Así es, listos y preparados para esta segunda entrega, para este tiempo juntos, entre amores y conflictos. Recibimos muy buenos comentarios del programa pasado cuando hablábamos de la comunicación, y para quienes se están conectando por primera vez, este programa está basado en los agridulces del matrimonio y la vida en familia. Todas esas áreas en las que se generan altibajos con respecto al amor, a los conflictos, y que pudiéramos hacernos camino de una forma saludable a medida que lo podamos hacer de forma sabia y correcta. Así es, entonces estamos desplazándonos en varias áreas de esa relación de matrimonio, esa relación de pareja que nos causan alegría, que nos causan placer, que nos dan felicidad, pero que al mismo tiempo, de forma contradictoria, también entonces son motivo de tristezas, de heridas, de decepciones. Y la idea es que podamos manejar esos amores y también esos conflictos y así poder desarrollar una vida matrimonial, una vida en familia lo más saludable posible. Y es impresionante que esto se encuentre en todas las etapas, ¿no? Uno cuando está creciendo, uno ve esos altibajos en el hogar, luego te casas, los vuelves a encontrar, pero en una etapa completamente diferente. Luego llegan los hijos y pareciera ser que esto se pone más complejo y pareciera que uno nunca pudiera zafarse de esto, porque tú le preguntas a un abuelo, ¿sigues lidiando con estos altibajos entre amores y conflictos? Por supuesto que sí, cuando llegan los nietos. Entonces esa vida en familia se torna una montaña rusa, como dijo un amigo. Esto a veces estamos arriba viviendo un frenesí de amor, pero a veces estamos abajo llenos de conflictos, con el desánimo y muchas cosas por el piso, pero siempre hay esperanza. Hemos hablado acerca del agridulce más importante, que es la base del resto de esos agridulces, que es la comunicación. Así que cuando podemos crecer en ese lenguaje, cuando podemos crecer y comunicarnos de forma correcta y saludable, entonces se crea un puente que podemos atravesar una y otra vez, que nos da cercanía, nos da acuerdos, nos brinda la oportunidad de hacerlo mejor y de esa manera entonces poder conversar acerca de el resto de los agridulces. Y hoy nos toca el siguiente agridulce, que tiene que ver con los hijos. Sí, los hijos tienen esa capacidad de sacar lo mejor y lo peor de nosotros. ¿Y cómo lidiar con esto? ¿Cómo lidiar con esos altibajos, con esos amores que nos llevan a expresar lo mejor de ellos, a poder también aprovechar lo mejor de ellos, pero también esas partes que nos hacen poner tensos y a veces uno no sabe qué hacer? Como diría un comediante muy famoso, José Ordóñez, cuando él decía, cuando están pequeños uno provoca comérselos, pero cuando crecen uno dice, ¿por qué no me los comí? Y en ese sentido creo que se desplaza la vida de los hijos. Ay, pero los hijos, bueno, tienen esa capacidad de sacar lo mejor y lo peor de nosotros, pero de verdad que es uno de los agridulces que más amo, que más me gusta trabajar. Alguien decía, bueno, porque todavía están pequeños, están en una etapa infantil, de preadolescencia, deja que venga la adolescencia. Y hemos trabajado con muchos adolescentes, hemos escuchado cualquier cantidad de cosas, pero también hemos comprobado que es un arte caminar en la crianza y en la formación, pero definitivamente creo que todos vamos a coincidir que los hijos merecen y creo que Dios nos los dio como un gran regalo y una gran herencia y merecen nuestro amor, nuestro tiempo, nuestro mejor esfuerzo, porque vale la pena replicar en ellos nuestra mejor versión. Y muchas veces cuando Dios nos entrega ese regalo decimos, ¿cómo lo vamos a hacer? Pero allí está también inmerso en la llegada de nuestros hijos una sabiduría que no sabíamos que teníamos, pero que se desarrolla de forma natural y que podemos trabajarle con el tiempo de forma intencional para realmente poder ver resultados satisfactorios y amar de forma desinteresada. Sí, yo creo que hay padres que lo pueden ver así como tú lo estás viendo, de una romántico. forma tan romántica, ¿sí? De que los hijos son un regalo de Dios, que llegaron y Dios se propuso la idea de entregártelos y confiártelos, pero hay otras personas que no lo ven así, Jennifer. Bueno, pero puede ser que cuando pasa el tiempo, pero al menos en la primera etapa de vida, a pesar incluso de las crisis que trae, eso se ve así. Y yo creo que si le pregunto a cualquier mamá, ellas van a estar de acuerdo conmigo. Sí, y yo creo que para muchas personas, de hecho lo he escuchado, no sé qué tan cierto pueda ser esto y qué tan real pueda ser, pero he escuchado de muchas personas que dicen que
sienten que de alguna manera Dios buscó vengarse de ellos enviándoles hijos difíciles, ¿sí? Y es como regresar la película y ver la vida imposible que le hicimos a nuestros padres y que ahora Dios nos envía un hijo que nos está haciendo la vida imposible a nosotros. Y yo lo he escuchado varias veces, no sé qué opinas de eso. Yo creo que Dios usa a los hijos para moldear nuestro carácter y evidentemente eso nos confronta y nos lleva a ver hacia atrás. Ay, ¿por qué yo lo hice de esta manera? Ahora estoy cosechando lo que yo sembré en mis papás, pero creo que esa historia es hasta divertida porque nos hace reflexionar acerca de que, bueno, fueron nuestros padres, se calaron todo eso. Pero no lo veo así, no tan extremo como ese castigo y esa venganza de parte de Dios. No, al contrario, creo que es la oportunidad más idónea para nosotros poder desarrollar nuestro carácter como personas adultas, desarrollar nuestra paternidad y maternidad de una manera que no se puede desarrollar como de otra forma, sino a través de todo lo que implica el proceso y las montañas altas y bajas de los hijos. Yo escuchaba una frase también que me llamó mucho la atención sobre esto de la paternidad, ¿no? De que tener hijos no te hace un padre, tener hijos no te hace un padre. Y es como esa forma de, bueno, también lo he escuchado cuando dicen, no, él es el progenitor. Ah, sí. ¿Sí? Él fue el medio, el canal. Eso lo vas a escuchar en las mamás heridas que dicen, bueno, él es el papá o el progenitor. Bueno, en este punto de nuestra relación es el progenitor. Y entonces yo le doy mucho sentido a esa frase, que quizás viene de algunas personas que pueden sentirse heridas de que él vino, lo plantó en esta casa y se marchó, se perdió. Entonces, eso quiere decir que el tener hijos no te hace un padre, y lo vi de esa manera, ¿no? Ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros trabajar en una paternidad exitosa, Jennifer, con respecto a hacia dónde apuntar? Es decir, yo soy papá, también se lo pueden estar preguntando muchas madres, ¿a dónde apunto? Es decir, ¿cómo puedo llegar a comprender la necesidad de mi hijo para ser efectivo en cuanto a lo que le puedo ofrecer? Sí, eso es todo un desafío que nos lleva a pensar dónde están nuestras bases para yo poder realmente desarrollar esa paternidad y no sentirme simplemente una procreadora o un procreador, sino realmente entender cuál es la responsabilidad que el Señor y que Dios ha colocado en nuestras manos. Claro, en el caso de las madres suele ser un poco diferente esto de procrear, porque lo lleva consigo, hay mayor apego, hay una mayor conexión. Hay un proceso, en cambio, el padre no tiene esa experiencia. Entonces, aunque debería atarlo también un vínculo porque es su sangre, no es igual al amor de una madre. Por eso cuando yo visitaba los centros penitenciarios, y a veces lo suelo hacer, veo que ellos siguen manteniendo ese principio de que madre es una sola, ¿sí? Y nunca los escucho hablar de sus padres de esa manera. Y claro, cuando yo veo las largas filas, las largas colas que se hacen para llevarle alimento a los muchachos privados de libertad, ropa, entre otras cosas, veo son madres en esas colas. Qué impresionante, ¿no? El amor de una madre es incondicional, es un amor que se mantiene a pesar de las circunstancias, a pesar de las acciones, y eso hace una gran diferencia con el amor de un padre. Sí, lamentándolo mucho, está bastante fragmentada la figura paterna hoy día en nuestra sociedad y es justamente una de las raíces que trae problemas en medio de la sociedad porque el diseño original es que mamá y papá ambos cumplan los roles de formación en la vida y el crecimiento de un hijo. Pero cuando se dan esas circunstancias tristes, desgarradoras, entonces, bueno, lamentándolo mucho, allí hay todo un proceso de sanidad y restauración en el corazón de esos hijos. Entonces vamos a hablar de las necesidades de los hijos para que nosotros como padres podamos apuntar al blanco y ser más efectivos en nuestra labor y en nuestro ejercicio. Sí, la primera necesidad es la necesidad de amor. Nuestros hijos nacieron y existen para ser amados, para sentirse afirmados, para ellos poder decir, realmente tengo a mi alrededor personas que me aman y están dispuestos a ayudarme, a estar conmigo en las buenas y en las malas y sobre todo aceptarme de forma incondicional a pesar de los errores y las fallas que pueda cometer. Y miren qué difícil
se nos ha hecho incluso a nosotros en este ejercicio, porque reconocemos que muchas cosas las hemos hecho muy bien y hemos estudiado, hemos colocado nuestro mayor esfuerzo por hacerlo, pero en otras evidentemente hemos cometido errores, probablemente también estamos cometiendo errores ahora y vamos a cometer errores. Ahora, en medio de esa buena intención, nosotros también necesitamos descubrir qué es lo que en realidad apunta al corazón de mi hijo, cómo yo puedo demostrarle a mi hijo amor, pero que él interprete lo mismo, porque muchas veces desde mis zapatos, como mamá o como papá, yo creo que lo estoy amando porque estoy cubriendo su necesidad de alimentación, de transporte, de vivienda, sus tareas, tal, pero en realidad ese mensaje él no lo está o ella no lo está percibiendo de la misma manera. Él no se está sintiendo amado o amada desde esa perspectiva o con esas acciones, sino que es todo un desafío descubrir cómo mi hijo se siente amado y aceptado por mí. Oye, eso es muy importante lo que estás diciendo porque era como decía mi mamá, cada cabeza es un mundo y a veces nosotros pensamos llenar un tanque en función a lo que nos llena a nosotros. Y qué gran error ese, ¿no? El pensar bajo una expectativa de que mi hijo creo que necesita es esto, cuando está lejos de esa realidad. El hijo está esperando otra cosa, pero ella considera que lo que está, bueno, digo ella porque me enfoco mucho en las madres que a veces son un poquito invasivas en ese sentido, pero cuando una forma de expresión apunta realmente a la necesidad, creo que ahí tiene que haber mucha comunicación. Sí, hay que hablar mucho, pero sobre todo observar qué es lo que realmente saca un guau del corazón de mi hijo, de mi hija, qué es lo que realmente le atrae, dónde está su mayor enfoque, y eso nos puede ir dando pistas. Lo que pasa es que en medio de esta sociedad tan acelerada y como vivimos un tiempo tan apurado, donde pareciera ser que bueno, lo ajetreado del día a día nos hace perder de vista ese detalle de observar, de detenerme y concentrarme y enfocarme en las necesidades y las prioridades de mi hijo. Pero si ese ejercicio se realizara cada día de forma intencional, probablemente podamos estar en un escenario donde descubrimos día a día el corazón de nuestros hijos, y también se nos viene con eso una gran idea para suplir esa forma de amar y esa forma de cuidar, porque finalmente el amor se deletrea tiempo, y cuando yo puedo dedicar tiempo para observar cómo se comporta, lo que espera, cómo reacciona mi hijo, entonces allí yo estaría apuntando mejor. Yo creo que a mí me ayudó muchísimo leer los libros de Gary Chapman cuando habla de los 5 lenguajes del amor. Sí. Y me gusta mucho porque él lo estructura de una forma tan práctica y fue donde lo pude ver. Ir desglosando cada lenguaje para poder conectar con el lenguaje de mi hijo fue de verdad una gran aventura descubrir esto. Ese estudio es magnífico. De hecho, ese estudio inició con el amor de pareja, pero luego él también se dio cuenta que podía llevarse ese estudio de los 5 lenguajes del amor al terreno de los niños, y justamente escribió un libro acerca de los 5 lenguajes del amor para los niños, y es espectacular porque nos da pistas de cómo nosotros poder detectar qué es lo que realmente llena el tanque emocional de nuestros hijos. Y uno de los lenguajes que me gusta muchísimo, y que por cierto uno de nuestros hijos tiene ese lenguaje de amor, es el toque físico, porque normalmente los niños cuando están muy pequeños ellos corren a los brazos de mamá y papá porque están buscando esa protección y ese toque, y bueno, podemos responder con un abrazo, con un beso, con un toque, una palmada, con un gesto en el cabello, y todo eso está sumando y aportando. Pero también cuando incluso tomamos el tiempo para al final del día, en la noche, recostarnos junto a ellos, abrazarles en un momento de mucha tristeza, todo eso está sumando dentro de ese lenguaje. Y ya que coincidimos en los hijos, porque tenemos los mismos, yo creo que es tan importante esto que decíamos al principio, que ellos llegan a formar nuestro carácter, y yo vengo de un hogar donde el toque físico era lo menos que se presentaba. Entonces, claro, yo crecí sin ese afecto de acercamiento físico, y cuando ahora siento que Juan David tiene esa capacidad de acercarse, de abrazar, a veces me incomoda, pero no desde el desprecio,
sino desde lo novedoso, ¿sabes? Y a mí me encanta que lo haga. A mí me encanta que se acerque, me abrace, me invada, me apapuche y bueno, eso es todo un desafío. Entonces creo que ellos también llegan con esa capacidad de enseñarnos aquellas cosas que por herencia, por costumbre, por nuestro entorno nunca aprendimos, y ellos llegan como a complementar. Entonces quiere decir que en el matrimonio no solamente encontramos complementos, sino también en nuestros hijos. Sí, en nuestros hijos encontramos esa gran oportunidad de crecer, inclusive aprender a hablar los 5 lenguajes, porque en la medida que ellos avanzan, pues de repente cambian de un lenguaje a otro. Por ejemplo, le apuntan más las palabras de afirmación, y recuerdo cuando nació nuestro primer hijo, no es nada toque físico, solamente nos daba un abrazo en la mañana, otro al dormir, y yo estaba buscando de forma desesperada durante todo el día esos abrazos mientras crecía, y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo, si le doy tanto amor, tanto cariño, cómo no responde de la misma manera? Y yo dije, salió igual al padre, no le gusta mucho el toque físico, y bueno, tengo que decirlo y confesarlo aquí, pero en medio de todo eso, también pude descubrir, y creo que eso fue un ejercicio que nos llevó a meditar cómo era el corazón de nuestro primer hijo Josías, y descubrimos que las palabras que lo afirmaban a través de una felicitación, de un reconocimiento, de repente le hacían tener un semblante de alegría, un semblante de aceptación, y por allí entonces empezaron las pistas de qué es lo que más llena el corazón de él. Y yo creo que también esa sensibilidad que tiene en cuanto a las palabras, yo también tuve que corregir mucho la forma en que yo lo corregía, ¿sí? En el sentido de que cuando yo tenía que ejercer mi autoridad para corregirlo en ciertas cosas, mi tono de voz a él lo afectaba, pero era la sensibilidad que tenía en cuanto a las palabras. Entonces, si para recibir amor la forma en que lo hace es a través de palabras afirmativas, tenemos que cuidar. Si de repente tu hijo tiene esa capacidad, así como lo tenemos en nuestro caso, debemos cuidar incluso cómo hacemos la corrección. Y ahí es donde viene la crianza respetuosa. ¿Cómo puedo yo corregir a mis hijos cuidando sus lenguajes de amor? Sí, y fíjate cómo eso puede generar un gran conflicto entre la pareja o en el matrimonio, porque probablemente uno puede estar desde la postura, no le hables así, y el otro dice, no, es que hay que hablarle así, y eso empieza a crear una tensión en medio del hogar que en vez de tal vez corregir un comportamiento, entonces se vuelve un ring de boxeo, porque hay miradas distintas con respecto a cómo amar a los hijos. Puede ser que uno le dé mucho más valor al éxito académico, uno le dé mucho más valor a proveerle para sus estudios, y dice, yo le estoy llamando así. Tal vez la otra parte dice, yo lo estoy llamando, es más bien teniendo tiempo libre, tiempo de calidad, que es otro de los lenguajes del amor, para que salga a jugar, practique su deporte favorito, y esto es una prioridad. Y entonces esas distintas maneras de proveerle amor a nuestros hijos pudiera entonces también traer sobre la relación de pareja una distancia y un conflicto que resolver. Y bueno, también interpretar no solamente estos lenguajes de toque físico y palabras de afirmación, sino también capaz y en algunos casos tiene que ver con el tiempo de calidad, tiene que ver con regalos y tiene que ver con actos de servicio. Esa forma en la que muchos, por simplemente ordenar la casa, el cuarto, ese detalle que muchos tienen hasta por iniciativa, y cuando lo hacen uno se siente, guara, tan realizado. Me recuerda, ayer Juan David dejó, antes de irse al colegio, el cuarto hecho un desastre. Y cuando llegó, bueno, yo me tomé el tiempo, no es lo adecuado para la edad que ella tiene, él debería asumir responsabilidad y ordenar sus propias cosas. Pero yo dije, voy a tener un detalle, porque hemos descubierto que también él es actos de servicio. Se siente amado cuando hace un gran favor, y para a veces para recibir amor, y a veces quiere llegar como al otro extremo de que le hagan todas las cosas, ¿no? Entonces ahí está un equilibrio entre su lenguaje y su viveza. Pero ayer le ordené el cuarto, y cuando llegó de clase, llegó del colegio, mamá, gracias, y sabes, el amor me abrazó todo, y yo dije, sí, apunté a tu corazón, yo lo sé que eso te gusta, pero mañana necesito que el cuarto esté exactamente igual. Para él fue todo un trabajo hoy. Sí, entonces es una forma de llenar para entonces demandar. Y Exacto. Es que a veces nosotros demandamos sin haber llenado esos tanques. Y ahí es donde está el problema. Y la crisis en la educación y la crianza. Demandamos, pero ¿cuándo llegaste a depositar? ¿Cuándo llegaste a sumar a su corazón? Porque eso es equitativo. Ahí tiene que haber un equilibrio.
¿Van a haber momentos donde tenemos que poner límites con mucha firmeza? Sí, pero esos límites se pueden sobrellevar siempre y cuando haya un tanque lleno. Y cuando está el tanque lleno, creo que hay una mayor disposición de sujeción, de obediencia, de una mejor respuesta incluso. Podemos llegar a ver. Es nuestra responsabilidad como padres suplir esa necesidad de amor, y como consecuencia entonces se espera que haya una mejor disposición para ellos obedecer, para cumplir con sus responsabilidades, y al menos está la conciencia de que yo cumplí. Siempre motivamos a papá y a mamá a que puedan dar el todo por el todo para que sus hijos se sientan amados, porque finalmente la consecuencia del amor es algo positivo, y no estamos hablando de ese tipo de amor enfermizo, sobreprotector, porque obviamente es otro terreno. De hecho, eso es un hilo muy delgado, es una tendencia de los padres sobreprotectores, ¿verdad? Porque bueno, son padres abnegados, y creo que en esa tarea estamos mucho de esta nueva generación, y esa abnegación hace que sobreprotejamos a los hijos y finalmente se trae una consecuencia. Estamos hablando del amor firme, el amor equilibrado, el amor que apunta y cubre una necesidad del corazón de nuestros hijos, pero que luego hay un fruto que puede observarse y que puede palparse. El amor como primera necesidad a donde necesitamos apuntar en nuestros hijos, cómo llenar el tanque ante esa gran demanda que ellos tienen de ser y sentirse amados. Número 2. Número 2 es el ejemplo, y esto es como si fuera una mesa de 4 patas. Cada pata representa un gran soporte para que nuestros hijos puedan estar bien, pero también nos coloca a nosotros en perspectiva para saber qué debemos suplir, y el ejemplo es fundamental en medio de esa necesidad. Y como padres, esa es nuestra responsabilidad, modelar en el corazón de nuestros hijos, que sea visible, que realmente lo que yo enseño, lo que yo digo, sea coherente con mis acciones y con mis pensamientos, porque los niños tienen realmente una gran habilidad, y es detectar dónde hay una incoherencia en papá y mamá. Me acuerdo la vez que tuvimos esa conversación con una psicopedagoga que nos estaba enseñando acerca del crecimiento y el desarrollo en nuestros hijos, y podíamos ver con claridad cuando ella nos explicaba que nuestros hijos aprenden más por lo que ven que por lo que escuchan. En un 70-80% de ellos están más al pendiente de qué es lo que modelamos para ver si es congruente con lo que decimos, pero hay una gran retentiva en lo que ellos ven en nosotros. Quiere decir que el ejemplo es algo muy fundamental para poder consolidar sus corazones. Sí, y uno de los mayores ejemplos que ahora pues falla mucho en medio de la dinámica cotidiana y en medio de un hogar es justamente la forma en que se resuelven los conflictos. Entonces, si los hijos ven que mamá y papá no saben manejar la ira, no saben manejar un conflicto entre ellos por algo sencillo que ocurrió, no se lavaron los platos hoy. Y entonces mamá estalla, le dice a papá, ¿por qué no lo hiciste? Papá dice, porque yo estoy muy cansado, y empieza esa discusión. Ellos están como unas esponjas allí, absorbiendo la forma en que se habla, en que se reclama, la forma en que se demanda a una actividad en casa, y eso va a ser el principal ejemplo que ellos luego van a multiplicar y van a reproducir. Por eso es tan importante el acuerdo previo en cuanto a la crianza, la disciplina, los temas sensibles en medio del hogar, porque si esto no está, entonces ellos van a presenciar episodios, escenas, situaciones que van a marcar su corazón y que luego ellos simplemente lo van a volver a hacer. Y hasta lo van a maximizar, lo van a hacer peor. ¿Dónde? En la escuela, donde juegan, donde hacen su vida libre, porque así son los hijos. Incluso en el tema de hijos adolescentes esto ocurre. Vemos adolescentes súper silenciosos y muy retraídos. Y sí, ahora la tecnología está siendo un gran motor para que ellos se inhiban de verbalizar lo que sienten, lo que piensan. Pero es que en casa ven a un papá mudo. A un papá que no abre, que no genera espacios de conversación, que no se preocupa, que no pregunta, que entonces no, el primer agridulce, la comunicación está muy baja en un nivel muy primario. Entonces, claro, el adolescente va a decir, esto es normal.
Sí, y ahí entonces viene el reclamo de los padres, pero si te lo he dicho tantas veces, ¿cuántas veces tengo que decírtelo? ¿Sabes? Esa frase que siempre está en los padres como un reclamo y como una demanda. Y ahí es cuando un hijo puede contestar, es que tus hechos hablan más fuerte que tus palabras, tus acciones hablan y gritan más fuerte que lo que me dices, y eso es lo que me está afectando, eso es lo que está calando, eso es lo que esta generación está gritando, esas acciones, ese ejemplo que no están viendo. Y ahí es donde nosotros necesitamos levantarnos para seguir modelando esas familias que anhelamos tener en un futuro y que puedan ir trascendiendo. Es una parte muy difícil. Sí, El muy ser difícil. todo el tiempo y hacer un gran esfuerzo para servir de ejemplo a otros es una tarea difícil, pero ciertamente rinde grandes frutos y grandes resultados si no nos descuidamos y lo hacemos de forma permanente. Sí, creo que eso es una de las metas más importantes y creo que más difíciles, ser ejemplos y que nuestra propia vida hable mucho más fuerte que nuestras palabras. Y en medio de todo este gran desafío, pues se vuelve realmente a veces una voz de demanda que no deberíamos ver como una amenaza, sino la gran oportunidad que tenemos para mejorar, para hacer ajustes y para provocar cambios en medio de nuestra dinámica familiar. Y nosotros tenemos una regla en casa y es que en el momento que compartimos la mesa para comer juntos, no se usa el teléfono no se atiende, el teléfono. Y me encanta ver cómo nuestro hijo usualmente cuando tomamos el teléfono y cometemos ese gran error que rompe la norma que hemos establecido, él tiene una frase célebre que dice, es muy urgente, mamá. Es muy urgente, papá. Y ya con eso, él se vuelve como especie de esa vocecita que nos recuerda lo que deberíamos estar haciendo porque lo establecimos en acuerdo. Entonces, eso, por supuesto, en algún momento nos incomoda y lleva como, bueno, ¿por qué lo dice? Porque es la voz que siempre está recordando. Pero en algún punto reflexionamos y dijimos, la forma de ver esto en nuestro hijo no es una amenaza, en realidad nos está dando una gran oportunidad de nosotros hacerlo bien. Y si esa voz se silencia con un regaño, con bueno, ya va, espérate o algo, entonces como padres no vamos a tener la oportunidad de hacerlo mejor cada día. Yo creo que ellos serían los mejores aliados para recordarnos a nosotros cuando no estamos dando el ejemplo en casa. Jennifer, y sabes que una de las cosas que me estaban escribiendo con respecto a este tema de los hijos, ¿qué pasa cuando por circunstancias ese ejemplo que yo siempre quise mostrar a mis hijos, por lo menos de unidad, de fidelidad en el matrimonio, porque me encantaría que ellos cuando crecieran tuvieran un matrimonio saludable, estable, pero por alguna circunstancia eso se escapó de las manos? Esa madre que dice, mira, traté de contener mi matrimonio, traté de dar en mi mayor esfuerzo para poder consolidar esa imagen que pudiera perdurar en el corazón de mis hijos, pero me fue tan difícil y nada, no pude evitar la separación. Y ahora estamos separados, ahora ¿cómo hago para reivindicar ese ejemplo que yo siempre quise mantener, pero que ahora ya no lo tengo? ¿Eso podrá hacer algún daño permanente en la vida de mis hijos, aunque nunca esperé que eso pasara? Mira, yo amo cuando hay papás en esa condición de separación que tuvieron que tomar la decisión difícil de ellos romper su compromiso matrimonial por diferentes circunstancias, pero que luego trabajan de forma muy esmerada para llevársela bien porque saben que de eso depende el corazón de sus hijos y su formación. Entonces yo aplaudo realmente esa intencionalidad porque, bueno, eso marca para bien el corazón de los hijos, pero obviamente es muy triste ver cuando hay un hogar disfuncional y cuando papá y mamá ni siquiera pueden estar en el mismo entorno porque los pleitos, la gritería, el desacuerdo abunda y eso está marcando de forma profunda y directa el corazón de los hijos y allí es nuestra responsabilidad como adultos. O sea, hasta qué punto realmente mi prioridad es el amor hacia mis hijos o mi prioridad es cómo me siento yo, cómo me veo yo, cómo me estás viendo tú, y empieza entonces ese juego de poderes y competitivo que lejos de estar resolviendo un problema está marcando la siguiente generación. Entonces yo creo que la manera en cómo podemos lidiar con el fracaso cuando este llega, porque dice John Maxwell que los fracasos muchas veces son inevitables, se van a presentar de diferentes maneras. Entonces,
¿qué diferencia puedo hacer si muchas veces no voy a poder evitar el fracaso? Y él afirma que la manera como respondemos a esa pérdida, a ese fracaso, también puede llegar a dejar un gran legado. La manera como respondemos a una separación y que nuestros hijos no vean esa apariencia, ¿sabes? Sino que vean la vulnerabilidad de aquello que pretendía yo mantener, pero finalmente se derrumbó, y que ellos puedan ver a una persona que hizo su mayor esfuerzo. Esa forma en cómo respondió mamá fue lo que me quedó grabado ante la partida de mi papá, ante esa separación que ellos tuvieron. Me dejó tan marcado la resiliencia, la postura y la dedicación y entrega que mi mamá luego de esa separación pudo tener para con nosotros. Eso también deja una gran marca en el corazón de nuestros hijos. Sí, cómo enfrentamos las pérdidas, cómo enfrentamos las separaciones, cómo enfrentamos esos fracasos, le va a abrir un camino a nuestros hijos de cómo ellos van a pensar correctamente, y nuestros hijos van a crecer, van a llegar a su vida adulta, su vida madura, y luego ellos mismos van a sacar su propia cuenta. Y hay algo que me encanta siempre escuchar y es: mamá, papá, no le hables mal a tus hijos de esa persona tan importante, porque cuando mamá le habla mal a su hijo de papá, o papá le habla mal a su hijo o a su hija de mamá, en realidad lo que está haciendo es lastimando y derribando una de las personas más importantes, independientemente de las fallas y de los errores, porque es el cuidado del corazón. Y cuando hay un hijo que crece y dice: epa, mi mamá nunca lo hizo, pero yo sé que estuvo mal ahora. Mi mamá nunca sembró en mi corazón semillas de ira o de rencor. Claro, porque mamá estaba pensando en que era mucho más saludable el corazón de un hijo sano, sin semillas de amargura, sin resentimiento, porque iba a provocar un adulto que luego iba a pensar correctamente. Pero cuando mamá y papá de forma continua están desquitando sus decepciones, desquitando su ira, desquitando sus emociones en el corazón de un hijo, entonces pues lo están perjudicando. Yo recuerdo una oportunidad, a nuestras oficinas llegó un padre con una muy profunda decepción por parte de su hijo ya adolescente, cuando llegó a hacer cosas que él nunca, como padre, podía haber imaginado que su hijo haría, con el tipo de educación que le di, con la cantidad de recursos, tiempo y esfuerzos que invertí en él. Y caer tan bajo en esta situación causó en mí un profundo desagrado, una profunda decepción, y eso me quebró y perdí cualquier conexión con él. Me sentía tan decepcionado que ni siquiera lo quería ver. Entonces yo le hablaba a esta persona sobre esas cosas que están fuera de nuestro control y aquellas que sí están dentro de nuestro control. En este caso, tu hijo y su comportamiento, su distancia, su indiferencia, eso está fuera de tu control. En este momento ya está fuera de tu control. ¿Qué sigue estando dentro de tu control? Mantener el ejemplo, mantener tu postura, mantener tu posición, ese amor firme, ¿sabes? Ese amor que se mantiene, ese amor que se muestra, ese amor que incluso es sostenible en el tiempo a pesar de las circunstancias y las decepciones. Así como lo dice la Biblia, que es sufrido, el amor es sufrido. El amor todo lo espera. Esas cualidades de mantenerse firme en eso le puede dar un mensaje a su hijo, ¿ves? Entonces pensar en eso, está fuera de mi control en lo que se pueda convertir mi hijo, pero está dentro de mi control lo que yo pueda modelarle, y ese impacto dentro de mi control que yo pueda generar por el ejemplo que estoy dando, también va a ser algo significativo en el corazón de su hijo. Definitivamente, con el paso del tiempo, su hijo comenzó a cambiar, y ahí entendí yo que es un tema de temporadas. Los hijos van en un altibajo de temporadas, de emociones. Finalmente el hijo volvió a casa, finalmente ahora están más unidos que nunca, y ahí entendimos que es un tema de temporadas. Es así, el tema de que hay una etapa para enfrentar cada situación, cada cosa, pero no es el final. Cada vez que nos enfrentamos a una situación difícil con nuestros hijos, incluso cuando están tratando de independizarse, salir de casa, abandonar el nido, ya tal vez frente a hijos grandes, esa familia, no es el final de la historia. Hay una transición que simplemente se está abriendo paso a una nueva forma, a una nueva manera, pero que no tiene por qué terminar mal, simplemente genera una crisis, pero siempre decimos, las crisis generan
generan cambios y es muy importante crear muchas veces la crisis en el corazón de nuestros hijos para poder entonces ver cambios y ver acciones contundentes. Y cuando llegan papás y tal vez nos dicen, mira, tengo una crisis con mi hijo, tiene 32 años y todavía está en casa y no quiere hacer las cosas. Entonces, normalmente ahí decimos, empuja la crisis, que él salga a hacer su vida independiente, que hace todavía en ese nido. Sí, es la parte más difícil. Es la parte todo más para difícil. Una madre, que tengo a mi pequeñito en la casa todavía. ¿Cuántos años tiene tu pequeñito? 37, pero es mi pequeñito. Y ahí sigue todavía. Sí, el tema del desapego es algo difícil para asimilar, pero con el tiempo entendemos que es lo mejor que puede suceder, ¿sí? Sí. Darle alas y que vuele es lo mejor. Si no, un pequeño empujoncito, como hacen las águilas, un pequeño empujoncito del nido y ellos aprenden cayendo. Sí, es parte de la naturaleza. Sí, los aguiluchos aprenden a volar cayendo. Eso lo aprendí. Yo dije, wow, es importante provocar la crisis, tal y como lo decía. No es una mamá águila malintencionada lanzando a su hijo al precipicio, sino que luego las madres águilas se lanzan y justo cuando el aguilucho va a tocar el suelo, al ver mamá águila que no levantó las alas, lo toma y lo vuelve a llevar arriba y lo vuelve a lanzar. Imagínate esa crianza, que no creo que se vea muy respetuosa, pero que es funciona. Un principio, exacto. Es un principio. Es un principio que podemos tomar de la naturaleza y pensar en eso. Y vale la pena reflexionar acerca de cuáles son las responsabilidades o qué es lo esperado en esos años de vida con respecto a mis hijos, y nos va a dar mayor claridad de qué hacer también nosotros desde el punto de vista paterno. Muy bien, para quienes se están conectando apenas ahorita en este momento, queremos ponerlos rápidamente en contexto. Estamos evaluando y conversando un poco acerca de las necesidades de nuestros hijos, para que como padres podamos ofrecerle algo que realmente sea efectivo, que apunte al blanco. Hemos hablado de dos necesidades fundamentales como lo es el amor y el ejemplo. Ellos anhelan ver ejemplos, es una de sus necesidades. Número 3. La tercera necesidad básica en el corazón de nuestros hijos es la instrucción. Y cuando pensamos en instruir es colocar o fijar algo en la mente de nuestros hijos. Y para eso se requiere todo un proceso de repetición, acompañamiento, decirlo una y otra vez. Y es la famosa frase de mamá, ¿hasta cuándo te lo voy a decir? Sí, es la repetición. De hecho, algunos psicólogos dicen que para que eso pueda tener retentiva en la mente de un hijo hay que repetirlo ¿hasta qué? 2000 veces, imagínate. Para que un principio o un valor... No de la misma manera, pero sí. 2000. Tenga algo de retentiva en el corazón de nuestros hijos, se tiene que repetir unas 2000 veces, en algunos casos menos, en algunos casos unas 4000. Pero, por favor, mamás... Si hay déficit de atención, sí, 4000. Sí. Por favor, mamás, no se las digan todas el mismo día, porque ahí es donde viene la gotera continua, ¿sabes? Boom, 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 boom. Y eso causa... Es nuestra tendencia, es cierto, pero no debería ocurrir. Sí, es algo repetitivo y mucha paciencia, mucha paciencia. La Biblia dice, no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharán si no se dan por vencidos. Es un principio que me encanta, porque ciertamente la consistencia va acompañada de la constancia. Si soy constante en algo, lo voy a ir formando como algo consistente. ¿Quieres algo que perdure? ¿Quieres hijos que trasciendan? Tienes que ser constante en los valores que estás sembrando en su corazón. No te des por vencida, mamá, en este asunto, que a su tiempo cosecharás si no te das por vencido. Eso también va para los padres. Y la instrucción nos pone a prueba, porque muchas veces evalúa cuál es nuestra tendencia. Está, por ejemplo, mamá tratando de fijar un principio, el valor del orden en el hogar, y entonces papá llega a colocar los zapatos donde sea. Y aquí hay una norma, aquí hay un principio. Se suma otro hijo más. Ahora cuando no estoy criando a 3. No, por favor, no son 3 hijos. En mi caso yo me rehúso a tener 3 hijos. Tengo 2 hijos varones y un esposo hombre adulto. Sí, yo tengo que asumir mi vida adulta y caminar. Correcto. Y ayudarte en ese. Espero poder hacerlo de aquí en adelante. De aquí, de este punto, es un compromiso público, así que está bien. Pero la idea de la instrucción es que estén las cuentas claras. Y alguien decía, y hay un refrán muy famoso que dice, cuentas claras conservan amistad. En este caso, un ambiente de armonía y paz en medio del hogar.
porque mientras más repetimos qué es lo esperado y qué es lo que se debe hacer, entonces creo que estamos más dispuestos todos a colaborar y que el trabajo en equipo entonces se fomente, y eso es primordial para la adultez, porque no se nos puede olvidar, cuando cubrimos todas estas necesidades en el corazón de nuestros hijos, es porque realmente nuestra mente debería estar apuntando a desarrollar e impulsar adultos saludables que puedan manejar bien sus relaciones en el futuro. Pero cuando esa meta no está presente, bueno, yo considero que está bien que lo haga como quiera, y se nos olvida que la vida no es así, que más adelante en su vida adulta va a tener serios problemas relacionales. Y es importante que la instrucción es práctica, ¿sabes? No es solamente sentarte con tu hijo y enseñarle con un libro, con un cuento, con un video. También es práctico en el diario vivir, en lo cotidiano puedes encontrar grandes lecciones. A mí me encanta ver películas con mis hijos porque ahí puedo enseñarles principios, ¿sabes? De, mira, así algo parecido son los valores que nosotros buscamos inculcar en nuestra familia. Cuando vimos, por ejemplo, la película de Intensamente, estábamos enseñándoles las emociones de forma práctica viendo una película junto a ellos. Y así cualquier otra película que nosotros podamos aprovechar algún principio, que de hecho las películas ahorita animadas vienen cargadas de tantos principios que tenemos que aprovecharlos. Y en ese sentido se hace práctico. O en lo cotidiano, en oportunidades vamos al nacimiento de un bebé y podemos ver esa gran oportunidad en ese escenario de poder enseñarle a nuestros hijos lo importante de la vida, el don de la vida. Y cuando ellos ven la ternura de ese bebito que está saliendo y ya limpiecito, bonito, bañadito, y entonces cuando lo ven dicen, es una expresión que viene desde lo muy profundo, y son niños y lo pueden identificar. Mamá, qué hermoso, qué lindo. Y ahí podemos decirle, ¿viste, papi? Esa es la vida, así llega, así llegaste tú, así llegó tu hermano, así funciona la vida. Es un despertar a un nuevo mundo, y ahora viene una gran cantidad de oportunidades que se abren camino con el paso del tiempo. Es una buena oportunidad para hablarles de vida, ¿sabes? Cuando otros muchas veces hablan de muerte, y una pregunta idónea para ese escenario de recibir una vida, que la vida se celebra, es justamente preguntar, ¿sabías que hay personas que piensan en detener la vida de un bebé aún desde el vientre a través de una palabra llamada aborto? Y es allí donde podemos tatuar en el corazón y en la mente de nuestros hijos que la vida se celebra aún desde el momento de la concepción y desde el vientre, pero que hay personas que no piensan así, que no piensan igual, y que justamente es allí donde nosotros podemos ser una familia diferente que levanta su voz a favor de la vida y de la familia. Entonces es aprovechar los momentos cotidianos, igual cuando a mí me encanta llevar a los niños siempre al tema de las bodas, porque bueno, impulsa en ellos la relación matrimonial, el amor comprometido, el sí para toda la vida, el inicio de una familia a través de una gran celebración y un acto solemne. Y ahora es difícil porque siempre la tarjeta dice invitado solo para 2. Y yo trato de escabullirme y tratar de persuadir y convencer a esos novios. Yo, mira, es que tengo una tarea de vida, tatuar en el corazón de mis hijos que hay muchas personas que se están casando y que es algo súper bueno, que hay que celebrarlo, y que así es que se vive la vida en comunidad desde el inicio de una nueva familia. Y bueno, a veces lo logramos, a veces nos dejan llevar a los niños, a veces no, pero cada vez que tenemos la oportunidad de asistir a una boda, también es un gran escenario para fomentar los principios de familia, igual como cuando los llevamos a un funeral. Alguien me decía, pero llevas a los niños a un velorio, al cementerio, y sí, justamente son espacios donde podemos también impulsar en nuestros hijos una vida con propósito, porque es muy corta la vida, tenemos muy pocos años, no sabemos cuántos, y que cada día cuenta y es importante para cumplir nuestra asignación aquí. Y que ellos sean conscientes de que hay una fecha de caducidad en el ser humano, que no todo es eterno aquí en la tierra, ¿sí? No somos inmortales, vamos a llegar a ese momento donde nos vamos a tener que despedir, ese duelo anticipado que le podemos sembrar a nuestros hijos con estos acontecimientos, en la familia sobre todo. Hemos tenido algunas pérdidas familiares que hemos no encubierto, sino hemos dejado muy abierto para nuestros hijos, para que ellos sean conscientes lo finita de la vida y que de esa manera puedan aprovechar al máximo la que tienen.
al máximo el tiempo que tiene. Y muchas veces queremos sobreproteger el corazón de nuestros hijos y que el dolor justamente no les toque o no les llegue, y nosotros por supuesto vamos a evitar a toda costa que esto suceda, pero qué importante es cuando nosotros incluso podemos aprovechar el dolor, la angustia, para que ellos se den cuenta lo que tienen y lo valioso de lo que Dios ha colocado en sus manos. El dolor transforma, las crisis crean oportunidades, nuevos caminos, así que no siempre debería verse el dolor como una amenaza, sino también como una oportunidad para enseñar, para instruir y para depositar grandes principios de vida. Y obviamente eso cuestiona mucho nuestras creencias como personas adultas, nuestras creencias como parejas, nuestras creencias como personas ya independientes, en dónde se va a avanzar o dónde está nuestro manual de vida y qué es lo que yo quiero multiplicar y qué legado quiero entregar. Cada una de esas cosas que yo digo, esto vale la pena multiplicarlo en mis hijos, entonces son todas esas instrucciones que deberían colocarse siempre sobre la mesa y deben estar claras. Incluso parte de lo que hemos hecho es establecer normas entre nosotros como familia para que las normas estén visibles y sean juzgados por esos mandamientos. Mira, y también nosotros mostrarnos vulnerables en cuanto a nuestros errores. Sí. Y que esto también puede ser una instrucción para ellos. Yo he cometido muchos errores donde de repente tengo ataques de ira en mi casa, sí, lo confieso también acá. Y eso obviamente es algo natural. Estaba pasando por un momento muy vulnerable, por una lesión que tuve en una pierna, al verme incapacitado de hacer tantas cosas porque soy muy activista, trabajólico, y yo estaba en esa ansiedad porque me estaba sentado en un mueble sin poder mover la pierna y Jennifer estaba al frente de tantas responsabilidades. Eso me llevó a un colapso y yo detoné, estallé, mis hijos vieron ese comportamiento tan inapropiado y luego yo evaluar y lograr identificar que era un buen escenario para enseñarles algo a mis hijos que tiene que ver con el arrepentimiento. Así que yo los llamé, ellos estaban en sus cuartos, algo lleno de temor, los llamé a la sala, llamé a mi esposa, nos sentamos juntos allí y les pedí perdón por la actitud irresponsable y hasta infantil que había tenido, que sí, fue un momento de caos, fue un momento de colapso emocional por cómo estoy enfrentando esta situación de limitación y mis hijos estaban ahí viendo atentos lo que yo estaba diciendo y cómo me estaba confesando ante ellos, mostrando esa área vulnerable. Lo que me sorprendió es que cuando Josías en una oportunidad cometió un error, estallando también en ira, muy parecido a su padre, lo lleva en la sangre, cuando llega a ese punto, él rápidamente pide perdón tal y como lo vio a papá en aquel momento hacer. Entonces yo creo que hay momentos especiales que Dios nos permite tener para nosotros instruir y dejar una marca imborrable en el corazón de nuestros hijos acerca de valores que nosotros necesitamos que perduren en ellos, que sea algo hereditario. Sí, por eso se requiere tanta transparencia en medio de lo cotidiano, porque debemos reconocer delante de nuestros hijos que cometemos errores y que en muchos momentos lo hemos hecho mal. Pero cuando queremos tapar esos errores y tal vez disimular lo que está a simple vista, ese sol que no se puede tapar con el dedo, entonces es una actitud de negación o equivocada, porque ellos se van a dar cuenta, nuestros hijos van a seguir las huellas que más queremos ocultar y ellos pueden detectar cuando hay un quiebre de carácter, cuando hay una situación difícil. Y recuerdo estar atendiendo a una pareja que estaba en un proceso de separación, hablando incluso de divorcio, y recuerdo decirle, ¿ustedes ya le dijeron a sus hijos? No, ni siquiera se lo hemos dicho, ni siquiera sabemos cómo hablarlo, cómo decirlo. Y yo les pregunté, ¿ustedes creen que ellos no se han dado cuenta? Bueno, sí, ellos saben que algo está pasando. ¿Y cómo lo saben? Bueno, por cómo nos estamos tratando, por el silencio incómodo, la distancia, y nuestros hijos se van a dar cuenta. Ahora, lo difícil de la situación es no darle nombre y apellido a lo que está sucediendo, porque entonces la mente de nuestros hijos vuela y ellos mismos van a dar su propia interpretación, muchas veces correcta, muchas veces está completamente distorsionada, y es allí donde nosotros debemos decir, bueno, esto está ocurriendo, esto está pasando, estamos trabajando para mejorar eso, o tal vez, mira, estamos recibiendo ayuda de otras personas para que esto no se vuelva a repetir, o sea, hay que dar claridad con respecto a eso, y eso es parte de
fijar en la mente un pensamiento correcto y de enseñarlos a pensar correctamente. Muy bien, nos vamos ya para la cuarta y última de las esenciales en cuanto a las necesidades de nuestros hijos. Hablamos del amor, una necesidad latente en el corazón de nuestros hijos. Hablamos del ejemplo, esa expectativa que ellos tienen de que nosotros podamos modelar esa vida que ellos deberían también desarrollar. Hablamos de la instrucción, qué importante es aprovechar cada escenario de nuestra vida para enseñarles algo nutritivo a nuestros hijos y que perdure en el tiempo. Y ahora viene la disciplina, ¿sí? Nos quedan unos minutos, ya estamos cerrando. Ahorita vamos a leer algunos comentarios porque nos están escribiendo. Pero ¿qué opinas tú de la disciplina? Esa disciplina respetuosa. De hecho, hay una pregunta por aquí para que vayas pensando en eso, Jennifer, que tú eres especialista en eso. ¿Qué opinas tú de la crianza respetuosa en cuanto a la educación de nuestros hijos actual? Esta nueva crianza respetuosa que se está promoviendo, ¿sí? Y muchos dicen que está sumando a una generación de cristal, de hecho. Sí, incluso hay muchos estudios acerca de disciplina positiva. A mí me gusta más llamarlo crianza respetuosa y tiene muchas aristas. Literalmente el tema de la disciplina es todo un programa de capacitación y entrenamiento para padres y para representantes, porque es un arte disciplinar. Porque lo primero que se viene a la mente es correa, gritos, golpes, maltratos, ofensas, violencia. Y cada vez que nuestra mente piensa en eso es porque realmente venimos de un proceso disciplinario completamente equivocado. Pero la disciplina es mucho más amplio. La disciplina tiene que ver con modelar comportamientos que sabemos van a traer consecuencias y que tiene que ver con un amor profundo para que nuestros hijos no la pasen mal. Así que yo quiero disciplinar un comportamiento que sé que puede afectarles en el futuro y por eso es necesario algunas consecuencias, algunos castigos, algunas formas y estrategias para hacerlo. Pero requiere amplitud. Eso quiere decir que mamá y papá tienen que evaluar su corazón antes de disciplinar. Correctamente. ¿Sí? Hay personas que se encuentran inhabilitadas, y tú me lo has dicho varias veces. Sí. Ahorita estás inhabilitado de corregir a nuestros hijos. Yo soy fiel defensora de eso. Sí, porque rápidamente puedo entrar en una, ¿sabe? Y una persona iracunda puede hacer un desastre. Y después, ¿cómo recoges eso? ¿Cómo recoges las palabras que fueron hirientes, las palabras que penetraron? Puedes sacar ese clavo, pero ¿quién tapa el hueco? Eso es algo fundamental en nosotros y gracias a Dios que tenemos ese feedback y podemos ver con claridad, y yo también te lo he dicho a ti, creo que ahorita estás inhabilitada para corregir a nuestros hijos o manejar esta situación por la carga emocional que te acompaña. No estás lista para eso. Entonces cuando ella se calma, cuando va y escuchas a Adrián Romero, Marco Huy, esas canciones de, ¿sabes? Barak, el amor, todo lo puede, todo lo soporta, todo eso, entonces ya como que estás lista para ir y entonces ya lo ves desde otra perspectiva, ¿sabes? Porque estamos como sesgados por la situación que pasó. Sí, muchas veces la ira, la raíz de amargura, los resentimientos, lo que hace es que entremos en el terreno de la violencia y el maltrato. Y no es lo que Dios espera. Dios espera que revirtamos el comportamiento, pero que realmente aprendamos la lección y lo hagamos bien, porque no imagino un Dios que apenas nos equivoquemos esté allí con un trueno directo para matarnos o acribillarnos, no, y es el mismo pensamiento de nosotros como padres con nuestros hijos. El fin es amarnos y el amor necesita ser disciplinado. La Biblia, por cierto, lo dice que ese padre que ama también está dispuesto a corregir. Sí, y es ahí donde entra la firmeza amorosa, ¿sabes? La disciplina amorosa tiene que tener de antesala el amor, si no entonces está siendo una disciplina abusiva, invasiva y hasta dañina, y eso es lo que tratamos de evitar y por eso en el abuso incluso. Tenemos que manejar mucho el acuerdo. Yo creo que la disciplina es lo más incomprensible que podemos manejar cuando no lo hacemos desde la justicia, ¿sabes? ¿Qué es justo hacer en este momento? Sí, pero también viene algo más importante, ¿qué es sabio hacer? Y ahí es donde edificamos a nuestros hijos correctamente. Bueno, estamos llegando ya al final. Gracias a todos por los que están escribiendo y están en sintonía de este programa. De verdad nos bendice mucho, que sea de bendición para ustedes. En sí es el propósito, ¿no? De hacer de estos amores y conflictos una gran experiencia de amor y bendición para todos los matrimonios y familias. Así es, nuestro anhelo y nuestra intención es que podamos levantar una gran alianza y hacerlo bien, apuntar al blanco y amar lo que Dios ama. Dios ama a nuestros hijos y está interesado en que lo hagan bien.
Muy bien, así que para la próxima semana, para abrir un poco de expectativa, vamos a hablar de las finanzas. Esperamos compartir con algunos invitados acá, pero sí vamos a abrir esa oportunidad y ese abanico de hablar de las finanzas en el hogar, ¿sí? Aquí nos vamos a zafar un poquito y a desentender un poquito de las finanzas en tu trabajo, en la empresa, en tu negocio, en el emprendimiento, para hablar de ese mutuo acuerdo en las finanzas, gastos, inversión, qué sé yo, ahorro, como familia. Incluso cómo estamos enseñando mayordomía financiera a nuestros hijos. Esto es maravilloso. Alguien dijo una frase que me gustó mucho: el dinero sí nace en los árboles, ¿sí? El dinero sí nace en los árboles genealógicos. Quiere decir que tú puedes enseñar a tus hijos a producir dinero de la forma correcta, de una manera íntegra y honesta, pero desde el seno de tu hogar. Te sientas con tus hijos a enseñarle esto del ahorro, de la inversión, de los gastos. Ellos están desarrollando mayordomía financiera junto a ti en un ambiente familiar. Una buena pregunta para la próxima sesión y para la próxima semana. Así que bueno, full expectativas con esto. Y esto fue entonces Entre Amores y Conflictos. Bendiciones, chao. No, dos, tres. Primer canal.